Satanás quiere que te olvides de arrepentirte. Satanás quiere que nuestra alma olvide los arrepentimientos que están en la Escritura, presentando los mejores pecados de los hombres, y ocultando al alma sus virtudes, mostrando al alma sus pecados, y escondiendo del alma sus dolores y arrepentimiento. Satanás pone delante del alma el adulterio de David, la soberbia de Ezequías, la impaciencia de Job, la embriaguez de Noé, la blasfemia de Pedro, pero oculta del alma las lágrimas, los suspiros, los gemidos, los derretimientos, las humillaciones y los arrepentimientos de estas preciosas almas. Ante estas artimañas de Satanás es necesario que el cristiano tenga remedios para curar este mal en su alma, así que consideremos 4 remedios. Remedio 1. El primer remedio contra esta estratagema de Satanás es considerar seriamente que el Espíritu del Señor ha sido tan cuidadoso en notar que los santos se levantan del pecado por medio del arrepentimiento, como tiene que notar su caída en pecados. David cae con temor, pero por el arrepentimiento se levanta dulcemente. Borra mis transgresiones, lávame completamente de mi iniquidad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve, líbrame de la culpa de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Es verdad, el corazón de Ezequías se enalteció bajo la abundancia de misericordia que Dios había derramado sobre él, y es tan cierto que Ezequías se humilló por la soberbia de su corazón, que la ira del Señor no vino sobre él, ni sobre Jerusalén, en los días de Ezequías. Es verdad, Job maldice el día de su nacimiento, y es tan cierto que se levanta por el arrepentimiento. He aquí, soy vil, dice él, que te responderé. Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, pero no responderé, sí, 2 veces, pero no seguiré adelante. He oído hablar de ti de oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 44:5 y capítulo 42 versículos 5 y 6. Tertuliano dice que nació con el único propósito de arrepentirse. Pedro cae terriblemente, pero se levanta dulcemente por el arrepentimiento. Una mirada de amor de Cristo lo derrite en lágrimas. Sabía que el arrepentimiento era la clave para el reino de la gracia. Como una vez su fe fue tan grande que saltó, por así decirlo, en un mar de aguas para venir a Cristo, así que ahora su arrepentimiento fue tan grande que saltó, por así decirlo, en un mar de lágrimas, porque había negado a Cristo. Dicen algunos que, después de su triste caída, estuvo siempre y para siempre llorando, y que hasta su rostro estaba surcado por continuas lágrimas. Apenas había ingerido veneno, lo vomitó de nuevo. Antes de que llegara a los órganos vitales, apenas había tocado esta serpiente, la convirtió en una vara para azotar su alma con remordimiento por haber pecado contra una luz tan clara, y un amor tan fuerte, y dulces descubrimientos del corazón de Cristo para él. Lutero confiesa que, antes de su conversión, no se encontró con una palabra más desagradable en todo su estudio de la divinidad que arrepentirse, pero después se deleitó en la palabra. Clemente nota que Pedro se arrepintió tanto que toda su vida después, cada noche cuando escuchaba el canto del gallo, caía de rodillas y, llorando amargamente, pedía perdón por su pecado. Almas, podéis pecar fácilmente como los santos, pero podéis arrepentiros con los santos. Muchos pueden pecar con David y Pedro, que no pueden arrepentirse con David y Pedro, y así deben perecer para siempre. El emperador Teodosio, presionando para recibir la cena del Señor,
excusa su propio acto inmundo por el hecho de que David hizo lo mismo, a lo que Ambrosio responde: ha seguido a David en la transgresión, sigue a David arrepintiéndose, y luego piensa en la mesa del Señor. Remedio 2. El segundo remedio contra este artificio de Satanás es, solemnemente, considerar que estos santos no hicieron un comercio del pecado. Cayeron una o dos veces, y se levantaron por el arrepentimiento, para poder mantenerse más cerca de Cristo para siempre. Caían por accidente, ocasionalmente y con mucha desgana, y pecas con presunción, obstinación, prontitud, placer y costumbre. Los santos no pueden pecar con toda su voluntad, sino, por así decirlo, con una voluntad a medias, una falta de voluntad, no con pleno consentimiento, sino con un consentimiento disidente. Al comerciar con el pecado, has contraído sobre tu alma una especie de necesidad maldita de pecar, que tanto puedes dejar de ser, o dejar de vivir, como puedes dejar de pecar. El pecado, por costumbre, se ha convertido en otra naturaleza para vosotros, que no podéis, que no queréis dejar de lado, aunque sabéis que, si no dejáis de lado el pecado, Dios apartará tu alma para siempre, aunque sabes que si el pecado y tu alma no se separan, Cristo y tu alma nunca podrán encontrarse. Si negocias con el pecado y clamas: no pecó así David, y así pecó Noé, y así pecó Pedro. No, sus corazones se desviaron un día a la necedad, pero vuestro corazón se desvía a la necedad todos los días. Observa lo que dice segunda de Pedro 2:14 y Proverbios 4:6, y cuando cayeron, se levantan por el arrepentimiento y por los actos de fe en un Cristo crucificado. Pero tú caes, y no tienes fuerza ni voluntad para levantarte, sino que te revuelcas en el pecado, y morirás eternamente en tus pecados, a menos que el Señor sea más misericordioso con tu alma. ¿Piensas, oh alma, que este es un buen razonamiento? Tal persona probó el veneno solo una vez, y sin embargo escapó por poco, pero bebo veneno todos los días, pero escaparé. Sin embargo, tal es el loco razonamiento de las almas vanas. David y Pedro pecaron una vez vil y terriblemente, probaron el veneno una sola vez y se enfermaron de muerte, pero lo pruebo diariamente, y sin embargo no probaré la muerte eterna. Recordad, oh almas, que se acerca el día en que los que se lisonjean a sí mismos se encontrarán que se engañan a sí mismos, sí, que se suicidan a sí mismos. Aunque el pecado habita en los regenerados, pero no reina sobre los regenerados, se levantan por el arrepentimiento. Remedio 3. El tercer remedio contra esta astucia de Satanás es considerar seriamente que, aunque Dios no deshereda ni desheredará nunca a su pueblo por sus pecados, ha castigado severamente a su pueblo por sus pecados. David peca, y Dios quebranta sus huesos por su pecado. Hazme oír gozo y alegría, para que se regocijen los huesos que has quebrantado. Salmo 51, 8. Y por cuanto has hecho esto, la espada nunca se apartará de tu casa, hasta el día de tu muerte. Segunda de Samuel 12:10. Aunque Dios no quitará completamente de ellos su misericordia, ni permitirá que su fidelidad falle, ni quebrante su pacto, ni altere lo que ha salido de su boca, sin embargo, visitará con vara la transgresión de ellos, y su iniquidad con azotes. Salmos 89, 30 y 35. La Escritura abunda en casos de este tipo. Esta es una verdad tan conocida entre todos los que saben algo de la verdad, que citar más escrituras para probarla sería como encender una vela para ver el sol al mediodía. Josefo informa que, no mucho después de que los judíos crucificaran a Cristo en la cruz,
tantos de ellos fueron condenados a ser crucificados que no había suficientes lugares para cruces ni suficientes cruces para los cuerpos que iban a ser colgados en ellos. Los judíos tienen un proverbio, que no hay castigo sobre Israel en el que no haya una onza del becerro de oro, es decir, que ese fue un pecado tan grande, como que en cada plaga Dios se acordó de él, que tuvo una influencia en todos los problemas que le sucedieron. El corazón de cada hombre puede decirle en sus sufrimientos, yo he sido la causa de esto. Alguien que escribe a un amigo muerto tiene esta expresión, considero parte de la infelicidad no conocer la adversidad, te juzgo miserable, porque no has sido miserable. Lutero dice, no hay cristiano que no lleve su cruz. Es misericordia que nuestra aflicción no sea una ejecución, sino una corrección. El que ha merecido la horca, puede alegrarse si escapa con una paliza. Las correcciones de Dios son nuestras instrucciones, sus latigazos nuestras lecciones, sus flagelos nuestros maestros de escuela, sus castigos nuestras amonestaciones. Lutero llama acertadamente a la aflicción la divinidad del hombre cristiano. Así dice Job en el capítulo 33 del 14 al 19, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres, y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras, y del orgullo guardarlo, libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. El hombre es castigado también con dolor en su lecho, y con queja continua en sus huesos. Cuando Satanás te hable de otros hombres que pecaron para atraerte al pecado, entonces piensa en los sufrimientos de los mismos hombres para alejarte del pecado. Pon tu mano sobre tu corazón, y di, oh, alma mía. Si pecas con David, debes sufrir con David. Remedio 4. El cuarto remedio contra esta astucia de Satanás es, solemnemente, considerar que solo hay dos fines principales en el registro de Dios de las caídas de sus santos. El uno es, para evitar que aquellos que caen por debilidad y enfermedad no desfallezcan, se hundan y se desesperen, bajo la carga de sus pecados. Y la otra es, que sus caídas puedan ser como puntos de referencia para advertir a otros que tengan cuidado de no caer. Nunca entró en el corazón de Dios registrar los pecados de sus hijos, para que otros puedan ser alentados a pecar, sino que otros puedan mirarse a sí mismos, y colgarse más rápidamente de las faldas de Cristo, y evitar todas las ocasiones y tentaciones que puedan ocasionar el pecado. El Señor ha puesto sus pecados como señales, para advertir a su pueblo que tenga cuidado de cómo se acercan a esas arenas y rocas, esas trampas y cebos, que han sido fatales para los tesoros más escogidos, a saber, el gozo, la paz, el consuelo, y goces gloriosos de los espíritus más valientes y las almas más nobles que jamás navegaron a través del océano de este mundo pecaminoso y problemático, como se puede ver en David, Job y Pedro. No hay nada en el mundo que pueda cruzar tan notoriamente el gran final del registro de Dios de los pecados de sus santos, como para que cualquiera de allí tome aliento para pecar, y donde quiera que encuentres tal alma, puedes escribirla sin Cristo, sin gracia, un alma desechada por Dios, un alma que Satanás tiene de la mano, y el Dios eterno sabe a dónde lo llevará. He conocido a un buen hombre, dice Bernardo, que, cuando se enteraba de que alguien había cometido algún pecado notorio, solía decir consigo mismo, él cayó hoy, yo también mañana.